Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo un poco especial porque vamos a aprender a cómo programar una reversal desde Python desde cero. Fijaros, voy a haceros una demostración muy rápida. Yo aquí tengo mi máquina Kali Linux, que es la máquina atacante, y tengo la máquina Windows, que está aquí. ¿Qué pasa si yo ejecuto mi código desde la máquina Windows primero y luego ejecuto esto desde la máquina Kali? Fijaros lo que pasa, que la máquina Kali me está preguntando, vale, inserta un comando que quieras ejecutar dentro de la máquina víctima. Pues bueno, yo por ejemplo, vamos a ejecutar el comando dir, que es el comando para listar archivos que están dentro de un directorio. Fijaros, le doy y funciona perfecto. Otro comando, whoami, y funciona perfecto. Estoy ejecutando comandos de la máquina Windows, desde mi Kali a la máquina Windows. He conseguido una reversal creada desde Python. Pues hoy en este vídeo vamos a aprender a programar una reversal utilizando sockets desde Python. Vamos a crear dos scripts. El script que vamos a utilizar desde la máquina atacante y el script que se va a utilizar desde la máquina víctima. Muy útil. Lo primero, vamos a crear pues el script en la máquina atacante. Bien, pues nada, vamos a crearlo. Nano, por ejemplo, ¿cómo se le puede llamar? Script atacante, venga, vamos a llamarla así, script atacante.py, porque es un fichero de Python, muy importante. Bien, perfecto. Lo primero será importar la librería socket, muy importante, básicamente porque socket es una librería en Python que me va a permitir realizar conexiones. Puede ser enviar un mensaje desde una máquina a otra, o puede ser pues enviarnos comandos, pues bueno, ejecutados en una máquina remota, que es el sentido que tiene este vídeo, ¿no? Así que bueno, primero ponemos server address, y aquí hay que poner pues la IP de la máquina víctima. Nada, súper sencillo. Creamos una tupla, básicamente, donde ponemos 192.168. Y ahora vamos a consultar la IP de la máquina Windows. Así que bueno, estamos aquí en Windows, abrimos un terminal y ejecutamos el comando ipconfig para poder conocer la IP de la máquina víctima, que en este caso es la máquina Windows. Bien, pues tiene esta dirección IP, la que acaba en .13. Volvemos a la máquina Kali y bueno, pues vamos a pegar esta dirección IP, que es la IP de la máquina víctima. Bien, y ahora también hay que poner una coma y ahora el puerto por el cual yo quiera pues establecer esta conexión. Obviamente debe ser un puerto que esté libre. Yo recomiendo utilizar un puerto aleatorio, un puerto random, por ejemplo, el puerto 5000, por ejemplo, ¿no? Bien, y ahora aquí ya viene un bucle while. En este bucle while yo básicamente pues voy a estar siempre ejecutando un comando. Claro, si yo quiero ejecutar un comando y luego quiero ejecutar otro una vez que haya ejecutado el anterior, pues claro, para que eso pueda funcionar hace falta que haya un bucle while. Entonces lo que voy a hacer ahora pues es un bucle eterno que básicamente lo que haga pues sea enviar un comando, y cuando ese comando se envíe y se reciba de vuelta el output, pues que vuelva otra vez a preguntarme para ejecutar otro comando, que al fin y al cabo es el sentido que tiene una reversal. Pues para ello vamos a crear un sencillo bucle while que sea en principio infinito. Ponemos while true. Aquí básicamente ponemos esto tal cual. Primero, bueno, pues configuramos la conexión y luego pues aquí añadimos básicamente la variable que está almacenando la IP de la máquina víctima y el puerto por el cual se va a establecer la conexión, ¿no? Pues aquí está esta información. Bien, y ahora ya en este punto ya vamos a hacer lo siguiente, que va a ser pues pedir al usuario que introduzca el comando que quiera ejecutar dentro de la máquina víctima. Entonces, bueno, pues yo para ello me ayudo de un input. Bueno, voy a hacer esto un poco más grande. Así, mucho mejor, perfecto. Pues básicamente aquí lo que hago pues es un input que diga, oye, introduce el comando que quieras enviar a la máquina víctima, o bueno, escribe exit si quieres salir y cerrar la conexión. Pero claro, imaginemos que el usuario pone pues un comando, pone por ejemplo el comando whoami, el comando dir, pues ese comando se va a guardar dentro de la variable comando enviar, que es una variable que luego vamos a utilizar para enviar ese comando a la máquina víctima. Pero bueno, eso vamos por partes. Y claro, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasa si el usuario escribe exit y quiere salir? Pues claro, si quiere salir, pues es cuando se cierra este bucle y también se cierra la conexión. Por tanto, vamos a contemplar lo siguiente. Contemplamos una sentencia condicional que diga, oye, si esta variable, la variable comando enviar, pues recoge la palabra exit, pues en ese caso cerramos la conexión y hacemos un break para poder salir del bucle. Ahora bien, si no, ¿qué pasa en caso contrario? En caso de que el usuario, pues oye, pues ponga cualquier otra cosa, ponga un comando, el comando whoami, el comando dir, el comando ls, etcétera, etcétera. Pues en ese caso, quiero que ese comando se envíe a la máquina víctima. Por tanto, pues ahora ponemos esta línea, client socket send, y aquí enviamos
el contenido de la variable comando enviar, que es el comando que aquí hemos recibido anteriormente, pero eso sí, encodeado. Cuando estamos transmitiendo información con sockets, hace falta que la información viaje encodeada, es decir, eso no va a viajar tal cual, hace falta pues procesarla en cierta medida, ¿no? Pues aquí es justo lo que estamos haciendo. Y bien, en este punto hemos hecho el envío del comando a la máquina víctima. Por tanto, voy aquí a poner un sencillo comentario que diga: ahora vamos a recibir la respuesta, que básicamente sería, la respuesta que sería, a ver, el resultado de ejecutar el comando que hayamos puesto anteriormente, ¿no? Básicamente. Entonces ahora mismo vamos a pasar a la máquina Windows, ¿no? Vamos a pasar a la máquina víctima para hacer la parte de enviar, es decir, de recibir el comando que estamos enviando y de luego enviarlo de vuelta, ese output, a nuestra máquina Kali Linux para poder pues obtener la reverse, ¿no? Pues vamos a la máquina víctima, perfecto. Bien, aquí estamos ahora mismo en la máquina víctima, que bueno, pues estoy utilizando Visual Studio Code, ¿no? Perfecto. Pues en la víctima vamos a utilizar, bueno, obviamente el módulo socket, pero también hay que importar subprocess. ¿Por qué importo subprocess? Porque básicamente subprocess me va a permitir ejecutar comandos, básicamente. Entonces, claro, lo que yo quiero hacer pues es ejecutar el comando que voy a recibir de la máquina víctima. Por tanto, quiero pues importar la librería subprocess, ejecutar el comando que la máquina víctima que me envíe y ese resultado enviarlo de vuelta a la máquina víctima, ¿no? Entonces, básicamente va a ser un poco lo que hagamos. Bien. Aquí es como hemos hecho antes. Vamos a crear una variable que sea esta, server address, y exactamente lo mismo. La IP de la máquina víctima siempre es de la máquina víctima, que en este caso, como estamos dentro de la máquina víctima, es la que acaba en .13. Recordar que antes hicimos el comando ipconfig y hemos podido contemplar que la IP de mi máquina Windows pues es esta, es la que acaba en .13. Así que perfecto, server address, esta variable guarda el puerto, que es el mismo que también estamos utilizando en la máquina víctima, y la IP de la máquina víctima. Perfecto. Volvemos a crear un bucle exactamente como antes. While true, porque básicamente esto funciona con bucles, obviamente. Bien, creamos un bucle y establecemos la conexión exactamente como antes. No hay ninguna diferencia. Ya veis que es el mismo funcionamiento. Ya tenemos la conexión cargada, básicamente, ¿no? Y ahora, pues básicamente creamos dos variables. Creamos la variable client socket y la variable client address, que va a recibir pues este parámetro, que básicamente pues va a estar esperando la conexión. Esto es básicamente lo que va a hacer que cuando yo ejecute pues el script desde esta máquina víctima se quede esperando la orden de ejecutar el comando que yo envíe desde la máquina atacante, ¿no? Bien, y ahora aquí va a ser donde vamos a recibir el comando enviado desde esta máquina atacante. La máquina atacante pues va a enviar un comando que lo vamos a recuperar así y lo vamos a decodificar. Y entonces ese comando lo vamos a guardar en esta variable, en la variable comando, que puede ser el comando dir, el comando juamai, el comando ls, puede ser cualquier comando, ¿no? El comando curl, muy interesante, wget, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente como también hicimos antes. ¿Qué pasa si el usuario escribió la palabra exit desde la máquina atacante? Esto ya es todo desde la máquina atacante. Si la máquina atacante puso la palabra exit, pues oye, igual. If comando, if la variable es igual a exit, pues cerramos la conexión y cerramos el bucle y salimos. Ahora bien, ¿qué pasa si el usuario puso otra palabra que no fuera exit, por tanto un comando? Pues bueno, pues en ese caso ocurre lo siguiente, que guardamos en la variable result lo siguiente, guardamos subprocess.run, la ejecución de un comando con el cmd.exe, y aquí ejecutamos el comando que sea. Claro, yo aquí, fijaros que tengo la variable comando, porque esta variable está recogiendo el comando que la máquina víctima envió. Claro, yo aquí podría poner, por ejemplo, pues el comando que sea, por ejemplo, dir, por ejemplo, ¿no? Y esto llegaría a funcionar. Pero claro, como yo pues quiero recoger el comando que la máquina atacante envió, pues por eso aquí lo pongo en forma de variable, ¿no? Pongo aquí esta f, porque si pongo esta f aquí, luego puedo aquí con las llaves insertar una variable, que también podría utilizar el método format, también, bueno, son distintas alternativas, ¿no? Y luego aquí, pues esto es obligatorio, hay que poner shell true, capture output true, básicamente porque estamos capturando el comando, pues, en esta variable, y luego, bueno, test true, básicamente esto va así, tal cual, perfecto.
Bien, pues aquí yo lo que estoy haciendo es ejecutar el comando, aquí lo llego a ejecutar, pero claro, también quiero que ese comando que me llegue a la máquina atacante, entonces claro, lo guardo dentro de la variable result. Y ahora vamos a guardar ese standard output aquí, en la variable salida, result.standardoutput, stdout. Y ya tenemos ya casi todo hecho. Ahora lo único que nos hace falta es pues el contenido de ejecutar ese comando que está dentro de esta variable, pues enviarlo a la máquina Kali Linux, a la máquina atacante, y eso lo hacemos así, con esta línea. Client socket sense salida, que es la variable que guarda la ejecución de este comando, punto encode, lo volvemos a encodear y lo mandamos de vuelta a la máquina víctima. Bueno, ya estamos acabando al menos en la parte de la máquina víctima y lo enviamos a la máquina atacante. Bien, ya estamos casi acabando este código dentro de la máquina víctima. Ahora, lo único que nos hace falta pues es cerrar la conexión, que eso, bueno, pues yo lo hago así. El cliente y cerramos el servidor. Bueno, esto básicamente va así, así iría. Muy bien, perfecto. Pues este es el código al 100% dentro de la máquina víctima. Voy a guardarlo y ahora vamos a pasar otra vez a la máquina atacante que está aquí. La máquina atacante, pues bueno, nos habíamos quedado a medias, porque ahora mismo hace falta recoger el comando, el output que se hizo desde la máquina víctima. Pues vamos a recogerlo. ¿Cómo yo puedo recoger ese comando que nos hemos enviado desde la máquina víctima? Pues así. Respuesta, la variable respuesta va a recuperar ese output que hemos enviado desde la otra máquina. Y ahora pues imprimimos la respuesta, pero decodificada básicamente. Mira, veréis. Así lo hacemos. Print respuesta decode. Recordad, la variable respuesta guardaba ese output que hemos ejecutado en la otra máquina víctima que nos hemos enviado a esta máquina atacante. Bien, y ahora ya por último ya estamos finalizando, pues cerramos la conexión, client socket close. Perfecto. Pues en teoría esto es todo el código. Entonces vamos a ponerlo a prueba. Control O, control X. Entonces lo que hay que hacer, el funcionamiento es el siguiente. Hay que ejecutarlo primero desde la máquina víctima. Entonces vamos a la máquina Windows y vamos a ejecutar esto. Yo, bueno, siempre que ejecuto código Python elijo más hacerlo desde el terminal, aunque bueno, por poder también se puede hacer desde Visual Studio Code, pero bueno, en este caso creo que es mejor hacerlo desde el terminal. Entonces me voy a ubicar dentro del escritorio, que tengo aquí la carpetita de Python, y aquí como veis pues tenemos pues bueno, el script víctima.py. Vamos a ejecutarlo con un python víctima.py. Se queda esperando, como estáis viendo, porque está esperando que desde la máquina atacante que le enviemos un comando. Entonces nada, vamos a la máquina atacante, Python 3, bueno, déjame ver cómo era el nombre que le habíamos puesto. Le habíamos puesto el nombre de... Vale, script atacante.py, perfecto. Nada, hay que otorgarle permisos de ejecución, chmod más x script atacante.py, perfecto. Y ahora ya pues puedo hacer un Python 3 script atacante.py. Entonces, pum, le doy y fijaros, me dice, introduce el comando que quieras enviar a la máquina víctima. Recordemos que la máquina víctima está esperando, ¿veis? Que aquí está quieta, no hace nada. Pues nada, vamos a ver, vamos aquí y quiero ejecutar el comando dir. Venga, quiero listar los archivos que están presentes dentro del directorio de la máquina víctima. Y, pues mira, pues hay un archivo. Vamos a crear un fichero, mkdir pwned. Venga, vamos a crear un nuevo directorio. Lo creamos. Bien, hacemos un dir y mira, hemos creado un fichero. Estamos creando ficheros desde mi máquina atacante a la máquina víctima y todo 100% con un script que nos hemos montado en Python. Esto es también muy útil cuando estemos, pues por ejemplo, hackeando máquinas de Hack the Box o de etcétera, etcétera. Aunque bueno, yo aquí el sentido que más le doy es para crear, pues por ejemplo, una orden de bajarse un fichero. Podemos compartir, pues, un virus o lo que sea, un payload desde nuestra máquina atacante. Podemos obtener esta reverse shell y bueno, pues podemos andar descargando cosas, bueno, etcétera, etcétera. Está muy bien, es un script que es muy útil y sobre todo para aprender el funcionamiento de los sockets. Ahora bien, si tenéis cualquier duda, tenemos esto mucho más detallado aquí dentro de mi repositorio de GitHub, que bueno, aquí tenemos el perfil y tenemos el repositorio de Reverse Shell Python. Bueno, si queréis acceder a mi perfil en GitHub, pues bueno, está aquí debajo en la descripción de este vídeo o también, bueno, pues está dentro de la portada del canal. Pues yo aquí, por ejemplo, repositorio Reverse Shell Python y tenemos esto mismo aquí explicado
Pues mira, por orden, veis que aquí pues os lo explico muy bien. Y luego aquí pues tenemos ambos scripts, tanto el de atacante, que fijaros que con todo explicadito con los comentarios, y también tenemos el script de víctima, básicamente. Recordad, aquí estamos utilizando sockets para poder entablar una conexión utilizando Python, y luego también estamos utilizando la librería subprocess para poder ejecutar un comando. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque creo que es muy útil y muy interesante saberse manejar un poco con los sockets en Python. Yo sé que en mi canal pues no hice de momento ningún vídeo tratando pues el tema de los sockets en Python, pero bueno, si queréis aprender mucho sobre Python, tenemos el canal de Desmond, que es un canal muy recomendable. Aquí tenemos su canal, es un seguidor de nuestro canal, que bueno, pues fijaros que está empezando, pero mira, ya hice un vídeo sobre sockets básicos con Python, que lo explica muy bien. Y bueno, pues si queréis profundizar más en Python, en programación, etcétera, etcétera, pues bueno, tenéis también su canal. Es un canal más o menos similar al mío, pero que bueno, pero el más enfocado de momento, pues eso, en Python, ¿no? Y en programación. Así que nada, esto es todo, espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado, os animo mucho a seguirme en el canal de Telegram y también, obviamente, a seguirme en el canal. Así que nada, hasta la próxima.